Hasta ahora hemos trabajado con las escalas, que nos permiten entender la música en una dimensión horizontal. Después vimos los intervalos, que estudian la relación entre dos notas. Y hoy vamos a dar un paso más adelante con el estudio de las triadas, que son acordes de 3 notas. Me imagino que muchos de ustedes ya se sienten cómodos tocando acordes, pero es más común empezar tocando acordes que entendiendo los acordes. Al menos así fue en mi caso. Yo empecé tocando canciones, cantando y la pasaba muy bien, pero no tenía ni idea de por qué este acorde se llamaba Do mayor, por qué este otro se llamaba Sol mayor y la verdad ni me interesaba. Yo simplemente quería tocar y pasar un buen rato. Pero con el tiempo mi interés fue aumentando y yo quise aprender más sobre la teoría de la música y cómo estaba construida. También empezaba mis estudios de música, así que entendí cómo se construyen los acordes y esto fue para mí toda una revelación, porque finalmente podía entender por qué era que se tocaban en ciertas posiciones y al mismo tiempo me abría la puerta a muchas otras posiciones para un mismo acorde. Por eso hoy vamos a hablar de las triadas, que son los acordes más elementales pero importantísimos, porque sobre estos acordes luego construimos acordes más avanzados. Este es el 6º video de la serie Los fundamentos de la teoría musical, que pronto acaba, así que estén muy atentos para los videos que nos quedan por delante. Les recomiendo como siempre descargar el PDF con ejercicios de toda la serie y ver los primeros videos si es que no lo han hecho. Empecemos por definir qué es una triada. Una triada es un acorde que se forma con 3 notas distintas. Y aunque existen acordes con más notas como séptimas y novenas, el inicio de todo son las triadas. Y mucho ojo, estas 3 notas con las que se forman las triadas no son 3 notas cualquiera. Existen estructuras muy específicas detrás de esto. ¿Cómo se construyen las triadas? Las triadas se construyen con una superposición de intervalos de tercera. ¿Qué quiere decir esto? Si queremos construir un acorde, tomamos una nota a la que le vamos a llamar raíz y sobre esa nota vamos a superponer 2 intervalos de tercera. En este ejemplo estamos construyendo un acorde de re. La raíz, por supuesto, que es la nota re y a partir de ahí superponemos 2 terceras. Eso quiere decir que desde re cuento 3 notas, re, mi y fa. Esa es la primera tercera superpuesta sobre re y a partir de fa superpongo otra tercera, fa, sol y la. Aquí también vale la pena decir que cada nota del acorde tiene un nombre. La raíz ya la vimos, que es la primera nota sobre la que se construye la triada. Luego la segunda nota se llama la tercera del acorde. ¿Por qué? Porque forma un intervalo de tercera con la raíz. La siguiente tercera que se añade se llama la quinta del acorde. ¿Por qué? Porque forma un intervalo de quinta desde la raíz. Y antes de ver los tipos de triadas y para que no se compliquen con la superposición de terceras, les voy a dar algunos consejos. Primero, si lo estamos viendo en el pentagrama, las terceras son muy fáciles de encontrar. Si partimos de una nota que está en una línea, las 2 terceras que se superponen serían las 2 líneas siguientes. Por ejemplo, si empiezo de la nota mi, las 2 terceras que se superponen son sol y si, porque son las 2 líneas que siguen hacia arriba. Y si partimos de una nota que está en un espacio, las 2 terceras son los 2 espacios superiores. Por ejemplo, si partimos de fa, las 2 terceras son el la y el do. Y si no lo queremos ver en la partitura, simplemente escribimos las notas seguidas y las terceras siempre van a ser de una nota por medio. Siempre vamos a estar saltando una nota. Si partimos de fa, brincamos el sol, llegamos a la. Brincamos el si, llegamos a do. Y ahí tenemos las 2 terceras a partir de fa. Y así con cualquier otra nota. Ahora que ya vimos esta superposición de terceras, es muy importante recordar que existen 2 tipos de tercera. La tercera mayor, que tiene 4 semitonos, y la tercera menor, que tiene 3 semitonos. Y lo que vamos a hacer es usar estos 2 tipos de terceras en todas sus posibles combinaciones. Y la buena noticia es que existen únicamente 4 posibles combinaciones. Yo puedo combinar tercera mayor más tercera menor más tercera mayor, tercera menor más tercera menor o tercera mayor más tercera mayor. Y eso es todo, no existe ninguna otra posible combinación. La triada que se forma con una tercera mayor más una tercera menor se llama una triada mayor. Y para seguir usando re como ejemplo en este video, si queremos construir una triada de re mayor, quiere decir que yo parto de la nota re, luego superpongo una tercera mayor que es la nota fa sostenido.
Y después superponemos una tercera menor de fa sostenido hasta la. Este acorde re, fa sostenido y la es el acorde de re mayor. Por eso nuestro querido re mayor lo tocamos así. Aquí tenemos la nota re, la nota fa sostenido y la nota la. Si usamos los bajos, también tenemos el re, que es la cuarta cuerda al aire, el la, que es la quinta al aire. Todas estas son notas del acorde. Y de paso aprovecho para decirles, por eso es que con el acorde de re mayor no se debe tocar la sexta cuerda. La sexta cuerda es mi. Esta nota no forma parte del acorde y crea una disonancia. Y es un error que muchas veces lo ve uno en personas que tal vez no tienen este detalle de entender las notas de los acordes y tocan un re mayor completo, rasgueando todas las cuerdas. Esto es un error. Tenemos que dejar el mi por fuera porque no es parte del acorde. Una manera muy útil de escribir las fórmulas de los acordes también es con el uso de los grados de la escala. Pues ahora estos números también los podemos usar para referirnos a las triadas. La costumbre es usar la triada mayor como referencia. En este caso podríamos decir que la triada mayor está formada con los grados 1, 3 y 5. Y ahora que ya sabemos más detalles sobre los intervalos, podemos saber que este 1 representa la raíz, el 3 representa una tercera mayor y el 5 una quinta justa. Déjense esa idea por ahí, ya la vamos a usar más adelante. El segundo tipo de triada ocurre cuando superponemos una tercera menor más una tercera mayor. Y esto nos da una triada menor. Si partimos del re, la tercera menor del re es un fa natural y la tercera mayor a partir de fa es un la. Y así vemos que el acorde de re menor tiene las notas re, fa y la. Esa es la razón por la que el re menor lo podemos tocar aquí. Vean que lo único que cambió con el re mayor es este fa sostenido. Aquí estamos en re mayor, pero cuando yo convierto este acorde en re menor, la nota que cambió es el fa sostenido, que ahora se hace fa natural. Si queremos representar esto con los grados, decimos que el acorde menor tiene una fórmula 1, bemol 3 y 5. Esto sigue la lógica que utilizamos en el video de escalas menores. Este bemol 3 quiere decir que la tercera se baja medio tono, o viéndolo de otra forma, que es una tercera menor. Recuerden que estamos usando como referencia la escala mayor. Aquí vemos claramente que la única diferencia entre el acorde de re mayor y el re menor es su tercera, y en ambos casos tenemos una quinta justa. El tercer tipo de triada es cuando superponemos una tercera menor más una tercera menor, y esto se llama una triada disminuida. Si partimos del re, entonces ahora tenemos una tercera menor a partir del re, que es el fa natural que habíamos buscado antes, y ahora a partir de fa tenemos que subir una tercera menor. Y esto nos va a dar una tercera menor de fa a la bemol. Si lo vemos en la guitarra, ese acorde se puede tocar así. Aquí tenemos las notas re, fa natural y la bemol. Esa sería una triada de re disminuido. Si lo escribimos con grados sería 1, bemol 3 y bemol 5. Aquí podemos ver que la quinta también cambia y se hace disminuida. Podemos ir viendo la transformación. 1, 3 y 5. Ahora 1, bemol 3 y 5. Este es el acorde menor. Y ahora 1, bemol 3 y bemol 5. Triada disminuida. Y la cuarta posibilidad que tenemos es cuando se superpone una tercera mayor más una tercera mayor. Y esto da una triada aumentada. En el caso de re serían las notas re, tercera mayor hasta fa sostenido, y ahora una tercera mayor a partir de fa sostenido sería la sostenido. Desde el punto de vista de grado sería 1, 3, porque la tercera es mayor, y sostenido 5. Ahora la quinta se hace aumentada. Viéndolo aquí, si partimos del acorde del re mayor, simplemente vamos a subir la quinta, que es el la. Este la ahora es sostenido, y esto sería un acorde de re aumentado. Y aquí, como siempre, es bueno hablar de la enarmonía. Porque con estas notas alteradas, por ejemplo, cuando hicimos el acorde disminuido, tenemos un la bemol, pero podríamos vernos en la tentación de decir que esto es un sol sostenido. Y eso sería incorrecto. Yo no puedo decir que el acorde de re disminuido se forma con las notas re, fa y sol sostenido. ¿Por qué?
porque esto no es superposición de terceras. De fa a sol sostenido no tenemos un intervalo de tercera, sino un intervalo de segunda aumentada, que como les dije en el video anterior, ni siquiera vale la pena hablar de esos intervalos por ahora. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cualquier acorde del re siempre se va a formar con las notas re, fa y la. Y a partir de ahí tenemos que usar las alteraciones necesarias para construir la triada que queremos hacer. Aquí vemos una tabla con los 4 tipos de triadas, tanto pensando como superposición de terceras como pensando desde los grados de la escala. En el PDF que está abajo en la descripción les dejé 2 tipos de ejercicios, uno que es para reconocer triadas y otro que es para construir triadas. En ambos casos les recomiendo que usen la guitarra. Traté de escribir acordes que son comunes en la guitarra y lo importante es que ustedes empiecen a relacionar la teoría con la práctica. Entonces pueden ver, ok, por eso yo hago este acorde en esta posición porque tiene estas notas. Y así van a tener, ojalá, un momento de revelación como el que yo tuve, que fue cuando entendí justamente esto y cambió mi forma de entender totalmente. Van a ver que construir acordes más elaborados no tiene por qué ser más difícil. Todo parte de este entendimiento de la superposición de terceras. Les agradezco a los que han estado siguiendo esta serie. Todavía nos quedan un par de videos más, pero esto es para ustedes. No todas las personas llegan al final del video. Si están aquí es porque les interesa, quieren aprender y eso de verdad que lo agradezco muchísimo. Como siempre me pueden dejar un comentario si tienen alguna pregunta y les deseo una excelente semana, una excelente práctica de triadas. Descarguen el PDF y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.